¿Tu casa es un activo o un pasivo? Si sos un agente inmobiliario, dirías que es un activo. Si sos Robert Kiyosaki, dirías que es un pasivo. Your house is not an asset. En este video te voy a explicar cómo una casa puede ser un activo para algunos y un pasivo para otros, y las diferencias fundamentales entre el activo y el pasivo. El activo es todo lo que funciona como fuente de ingreso, es decir, produce un flujo de caja positivo. Por ejemplo, una acción que paga dividendos, bonos, algún negocio o inmuebles para alquilar. Todos ellos te generan ingresos aunque vos no estés trabajando. Una casa puede ser un activo si es que la tenés para alquilar y si te está generando ingresos. Los pasivos, por el otro lado, son fuentes de gastos, es decir, producen un flujo de caja negativo. Por ejemplo, una casa para vivir, un auto, una adicción o inclusive suscripciones de Netflix. Todos ellos te generan gastos que te obligan a trabajar para cubrirlos. Una casa puede ser un pasivo si es que la tenés para vivir y si te está generando gastos. Veamos con un ejemplo cómo la compra de un pasivo y de un activo te generan impactos opuestos en tus finanzas. Supongamos que tenés $20,000 en efectivo. En la primera situación, te compras un auto nuevo, es decir, un pasivo. En la segunda situación, invertís ese dinero en un fondo de inversión que te genera 10% de interés anual. Al cabo de un año, tu inversión estaría valiendo $22,000, es decir, te habría generado una ganancia de $2,000. Pero tu auto habría sufrido la depreciación de alrededor del 20%, lo que se traduce a una pérdida de $4,000, y tu auto valiendo solo $16,000. Esto es en un solo año. Si extendemos a 5 años, tu inversión estaría valiendo alrededor de $32,000, dejándote una ganancia de $12,000. Pero tu auto estaría valiendo apenas $8,000 luego de depreciarse un 60%, dejándote con una pérdida de $12,000. Y es aún peor, porque el auto produce gasto de mantenimiento, gasto de seguro, gasto de combustible, gasto de estacionamientos, impuestos, etc. Suponiendo que todo eso suma $10,000, en total estarías perdiendo $22,000. Ganar $12,000 o perder $22,000. Esta es la diferencia entre comprar activos y comprar pasivos. Todo esto quiere decir que nunca tenés que comprarte autos, ni casas, ni artículos de lujo. En realidad la idea no es esa. La idea es que mientras trabajes, inviertas tu dinero en activos para que estos te generen ingresos y con eso puedas darte el lujo que siempre soñaste. Mucha gente hace lo contrario, gasta todo su ingreso en pasivos y cuando llegan a la edad en la que ya no pueden trabajar, lo único que les queda son los pasivos que siguen generando gastos. En esta situación, podrías vender tu casa, tus autos y los demás pasivos para tener un poco de liquidez. Pero como no tenés la costumbre de adquirir activos, lo más probable es que te gastes todo ese dinero y que vuelvas a llenarte de pasivos. Personalmente creo que esto se debería enseñar desde la escuela, pero por algún motivo eso no pasa. Si sabes por qué eso no pasa, déjame saber en los comentarios. Yo estoy muy agradecido de que desde una temprana edad pude estar rodeado de gente como vos, que no tiene miedo de hablar de dinero y que cada día está con ganas de aprender más. Si sos uno de nosotros, dale me gusta a este video para que pueda ver qué tantas personas son parte del club. Y bueno, para ir cerrando, vamos a repasar rápidamente lo que aprendimos hoy. El activo es todo lo que genera ingresos. El pasivo es todo lo que genera gastos. Los ricos compran primero los activos para que los ingresos generados por ellos les permita darse lujos, mientras que los pobres compran primero los pasivos,
aumentando así sus gastos y dejando su futuro en la incertidumbre. Espero que este video te haya ayudado a entenderlo mejor. Muchas gracias.